Recapitulando, doctores, habíamos visto la reunión pasada, número 1, antes de poder hablar del tema de cómo controlar el dolor en un tratamiento endodóntico. Habíamos revisado qué era el dolor y habíamos mencionado pues que era una sensación y experiencia sensorial desagradable asociada con un daño tisular que puede ser real o potencial. Asimismo, pues vimos la semiología del dolor y obtuvimos varias clasificaciones de acuerdo a su antigüedad, que puede ser agudo o crónico, a su localización, que puede ser local o irradiado, y de acuerdo a su intensidad, que puede ser una escala del 1 al 10, a su carácter, que es la sensación que pueda presentar el paciente, y otra clasificación que vimos fue de que si era atenuante o agravante. También identificamos que teníamos que ver si el dolor era odontogénico o no odontogénico. Y bueno, pues continuamos ahora sí con la siguiente parte para poder entender cómo vamos a resolver la situación del dolor con nuestros pacientes. Y uno de los rubros que les quiero tocar es un tratamiento farmacológico. Entonces, empezamos. Primero, tengo que tomar en cuenta si el dolor que presenta mi paciente es provocado por una caries o por un problema periodontal. No hay vuelta atrás. Normalmente cuando es un problema odontogénico, estas son los dos principales causantes, el cual mi paciente puede presentar dolor. La caries, pues obviamente tiene que ser de tercer grado. Número 2, yo siempre he dicho que todos los procesos infecciosos provocan inflamación y dolor. A veces la inflamación no es visible, pero todas las estructuras internas y todas las estructuras perirradiculares llegan a estar inflamadas. Es por eso que el paciente puede llegar a referir dolor a la masticación, dolor a la percusión, a la hora de consumir alimentos muy sólidos. Entonces, todas las estructuras están totalmente inflamadas y es muy importante que en un problema odontogénico tengamos que mandar un antibiótico, un antiinflamatorio y un analgésico. Y los problemas del dolor que no son odontogénicos, pues obviamente son provocados por un traumatismo. Aquí ya el tratamiento farmacológico cambia por completo, únicamente inhibiendo el uso de algún antibiótico. Siguiente, por favor. Para yo poder adentrarme al tratamiento farmacológico con mi paciente, siempre ha existido muchas teorías. ¿Qué será bueno, un patente o un genérico? Muchas personas dicen, no, pues realmente es mejor un patente. Y otros dicen, ¿por qué un genérico no puede tener los mismos resultados? Pues aquí ya les viene la respuesta, el por qué. En sí, el medicamento patente y genérico, los dos tienen la misma sustancia activa, pero ahorita vamos a entender cuál es la diferencia. Químicamente el fármaco se divide, número 1, en sustancia activa. ¿Qué puede ser la molécula activa? ¿Cuál puede ser, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico? El siguiente ingrediente es un ingrediente excipiente, que es una sustancia inactiva, pero ¿a qué se caracteriza esta situación? Pues que es un vehículo. El vehículo es lo que nos va a dar la diferencia en cuanto a un fármaco de patente y un fármaco genérico. Siguiente, por favor. Bueno, la diferencia entre el patente contra el genérico es la absorción y la rapidez. ¿Quién lo va a dar? El vehículo de transporte. Entonces, tenemos un ejemplo. Ácido acetilsalicílico es la molécula activa. Sin embargo, el sulfato de calcio es el vehículo. Entonces, el sulfato de calcio es lo que nos va a dar la rapidez para que pueda entrar en el organismo y empiece a hacer el efecto deseado hacia nuestro paciente. Entonces, esta es la diferencia entre un patente y un genérico. ¿Cuáles otras diferencias pueden existir? Bueno, pues que un medicamento de patente siempre lo respaldan trabajos de investigación. Siempre están en constante desarrollo de la molécula por parte de los laboratorios y obviamente siempre se realizan estudios clínicos y pues la publicidad. Entonces,
Aquí podemos concluir de que la diferencia entre un patente y un genérico es la absorción y la rapidez con que actúa mi molécula activa. Siguiente, por favor. Aquí es donde ya entro al tema, bueno, ya vi que mi paciente tiene dolor y obviamente yo necesito tener un tratamiento farmacológico antes de la consulta, durante la consulta y después de la consulta, referido a un tratamiento endodóntico. Entonces es importante saber que tenemos diferentes tipos de analgésicos. Número uno, tenemos los analgésicos no opiáceos. Entre ellos pueden entrar, que es el paracetamol, que el ingrediente activo es el acetaminofén, y los antiinflamatorios no esteroideos. Pero también podemos encontrar fármacos opiáceos, como es el tramadol, y les quise agregar otro fármaco muy importante que lo vamos a tocar, que son los corticosteroides, que en este caso puede ser la dexametasona. Les había comentado, doctores, la vez pasada, que no se casen únicamente con 1, 2 o 3 fármacos, sea de la especie del antibiótico, del antiinflamatorio y del analgésico. Siempre nosotros tenemos que tener un rubro muy amplio para poder saber escoger qué medicamentos le voy a mandar a mi paciente de acuerdo a lo mejor si es alérgico a algún medicamento, si tiene algún problema crónico degenerativo. Eso es lo que a mí me va a dar pauta para que yo pueda escoger el medicamento adecuado para mi paciente. Y esta selección de estos medicamentos que les estoy mencionando es porque va a depender de acuerdo a la escala del dolor. Siguiente, por favor. Bueno, como primer analgésico que podemos encontrar de primer uso es el acetaminofén, que es el paracetamol. Este fármaco se clasifica como un fármaco no opioide, está utilizado para el manejo del dolor de leve a moderado. ¿Cuál es su acción? 100% analgésico y tiene un efecto antipirético. ¿Cuáles son los efectos adversos? La toxicidad hepática. Su absorción va a ser rápida en concentraciones máximas en el plasma entre 2 horas. En niños, la dosis adecuada es de 10 a 15 miligramos sobre kilogramo de peso y en adultos tiene que ser de 250 a 1000 miligramos de cada 4 a 6 horas. Este es el fármaco de primera elección, les vuelvo a repetir, de acuerdo a la escala del dolor. Les voy a ir mencionando los fármacos más utilizados en la práctica odontológica y en los tratamientos endodónticos. Siguiente, por favor. De ahí ahora sí entramos a la clasificación de los AINES. Bueno, los AINES son antiinflamatorios no esteroideos y tienen varias propiedades. Es muy importante identificar que hay fármacos que tienen propiedades analgésicas, antiinflamatorias y algunos fármacos tienen propiedades antipiréticas. Estos fármacos no tienen la misma clasificación. Hay fármacos antiinflamatorios que tienen un poder más analgésico y otros que tienen un poder más antiinflamatorios. Y hay fármacos que son, la balanza está equilibrada, o sea, que tiene de las dos propiedades, pero es muy importante poderlos identificar para saber qué es lo que necesita mi paciente. Siguiente, por favor. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Esto es muy importante, doctores, que lo tengan siempre muy presente. Todos los analgésicos siempre van a actuar inhibiendo la transformación de ácido araquidónico en las prostaglandinas. Esto se resume al COX, el COX-1 y el COX-2. En el PLM o cuando ustedes tengan alguna duda, siempre les van a decir qué analgésico actúa más sobre el COX-1 o el COX-2. Resumiéndolo a palabras más simples, el COX-1, todos los fármacos que actúen sobre COX-1 siempre van a ser analgésicos totalmente. Y todos los fármacos que actúen sobre el COX-2, que actualmente ya se le conoce como COXIB, va a tener un poder antiinflamatorio y un poco antipirético. El PLM o la literatura o la posología
a veces les llega a manejar COX-1 y COX-2 y ahí es donde nosotros nos confundimos. Por eso vamos a seguir viendo cuál es su propiedad específica de cada AINES. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro ilustrativo en el cual podemos ver una flecha en el centro de la imagen donde podemos dividir esa flecha en dos partes, una de su lado izquierdo y una de su lado derecho. La del lado izquierdo son todos los fármacos que tienen selectividad por el COX-1, en otras palabras, que son analgésicos o tienen propiedades analgésicas. Del lado derecho podemos encontrar el COX-2, donde tienen propiedades antiinflamatorias. Ejemplos, los fármacos más utilizados. De su lado izquierdo podemos encontrar una comparativa del ketorolaco. Aquí podemos ver que es 100% analgésico. Otro ejemplo podemos ver el diclofenaco. Tiene un poder más antiinflamatorio. Y en el caso del ibuprofeno, ya tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio, como que está un poquito más equilibrado. Entonces, esta imagen, por favor, grábensela porque les va a servir para toda su vida y así es como ustedes van a identificar si mi paciente únicamente necesita un fármaco con mayor poder antiinflamatorio o un fármaco con mayor poder analgésico o de las dos. Siguiente, por favor. Aquí podemos encontrar otro cuadro en el cual ustedes y todos nos hacemos la pregunta, ¿qué AINES voy a utilizar? Bueno, pues aquí encontramos un cuadro con toda la familia de los AINES clasificados en diferentes categorías. Por ejemplo, de los salicilatos, el ácido acetilsalicílico. De los propiónicos, aquí el que nos interesaría, o en lo personal a mí, me interesaría el naproxeno, el ibuprofeno y el ketoprofeno. De los acéticos, el más utilizado es diclofenaco y ketorolaco. De los oxicams, encontramos el más utilizado meloxicam, piroxicam. Y de ahí, los otros fármacos sí los podemos utilizar, pero ya son como en casos ya muy selectivos de acuerdo a la situación de cada paciente. Pero los que le acabo de mencionar a ustedes son como que los más utilizados y ahorita les voy a explicar por qué. Siguiente, por favor. Bueno, les había comentado que el paracetamol es uno de los fármacos más utilizados para dolor leve a moderado. Ya si veo un paciente que viene con un dolor un poco más intenso, de inmediato me voy al ketorolaco, que es de la familia de los acéticos y está indicado para dolor moderado a severo. Podemos encontrar varias presentaciones y ¿cuál es la característica de este fármaco que es el ketorolaco? Es de que nos va a proporcionar una analgesia efectiva, incluso cuando el anestésico que llegamos a infiltrar a nuestro paciente no es efectivo. ¿Por qué? Pues porque obviamente nos está, podemos tener presencia de inflamación y a veces el anestésico no llega a dar la analgesia suficiente como nosotros lo esperamos. Pero aquí tenemos este fármaco muy selectivo y que si no se puede obtener la analgesia requerida, nos lo podemos administrar también con el ketorolaco. Lo podemos encontrar en una presentación oral, que obviamente son las tabletas y va a ser para tratamientos de corto plazo, moderado a grave. Podemos encontrarlo en tabletas de 10 miligramos o tabletas sublinguales que son de 30 miligramos. Las sublinguales se mandan cada 24 horas y las tabletas orales son de 10 miligramos y se mandan cada 8 horas. Podemos encontrar también una presentación parenteral que obviamente son para personas que tienen problemas gastrointestinales o que queremos hacer que el fármaco evite el paso por el aparato gastrointestinal. Entonces, queremos obtener un efecto rápido, es por medio de intramuscular. Y esos son indicados para tratamiento de dolores agudos, moderados, hasta graves. Siguiente, por favor.
Perdón, creo que me equivoqué. Sublinguales es cada 24 horas. Bueno, de los AINES son como que los fármacos más utilizados en cuanto a analgesia, que para mí en lo personal me han servido de muchísimos. Podemos encontrar otra clasificación de otros fármacos que de verdad, doctores, son muy buenos y yo quisiera compartirles también mi experiencia para que ustedes pudieran tener un repertorio más amplio. Ya sé que la literatura menciona infinidad de fármacos, pero si lo agregamos con la experiencia y con la práctica clínica, les va a servir de mucha ayuda. Otra familia que encontramos en cuanto a los fármacos analgésicos son los opiáceos. Hay infinidad. Yo me voy a adentrar mucho en el ejemplo del tramadol, porque a veces el paracetamol y el ketorolaco no nos dan la analgesia suficiente. A veces nos tenemos que ayudar de otro fármaco analgésico para poder tener la dosis adecuada que mi paciente necesita en lo que estamos realizando el tratamiento endodóntico y mi paciente por lo menos puede estar en buenas condiciones. Los opiáceos van a actuar a nivel del sistema nervioso central, se van a unir a receptores opioides y están indicados cuando los AINES no son suficientes por sí solos y necesitamos la ayuda de otro fármaco analgésico. Excelente los opiáceos. Y están indicados ahora sí ya para dolores severos. Siguiente, por favor. Otra cosa que les quería comentar es que los opiáceos son de duración prolongada. Entonces, aquí ya tenemos una combinación de analgésicos, doctores, que va a ser de dolor severo a intenso, van a ser de duración prolongada, vamos a incrementar el rango de acción y vamos a bloquear las vías del dolor en diferentes niveles y de una manera simultánea. ¿Qué ejemplos podemos encontrar en la combinación de estos analgésicos? El paracetamol con el tramadol y número 2, el ketorolaco con el tramadol. Siguiente, por favor. Aquí encontramos una presentación del paracetamol con el tramadol. ¿Cuál es la posología? Bueno, este fármaco únicamente se va a utilizar en adultos y en adolescentes mayores a 12 años. La presentación son los comprimidos de 37.5 miligramos de tramadol sobre 325 miligramos de paracetamol. ¿Cuál es la dosis inicial? Un comprimido cada 8 horas por 3 días. Efectivo este fármaco si queremos tener una duración prolongada y si nos tenemos que ayudar de otro fármaco para poder inhibir el dolor de diferentes maneras y de una manera simultánea. Siguiente, por favor. Si mi paciente aún así lo vemos con un dolor aún más intenso y a lo mejor no puede ni venir ni a la consulta privada porque ya es de noche, porque no estamos en horarios de trabajo, de inmediato le decimos, ¿sabe qué, paciente? Por favor, cómprese el ketorolaco con tramadol. Entonces, vean cómo vamos incrementando el poder de analgesia y vamos subiendo de rango. Aquí no hay de que, digamos, no pude controlar el dolor con mi paciente. Es muy importante que el tratamiento farmacológico, el tratamiento endodóntico y la anestesia dental, tenemos 3 herramientas de amplio espectro para poder controlar el dolor de mi paciente. Entonces encontramos el ketorolaco con tramadol. Está indicado de dolores moderados a severos y que son de un origen agudo, o sea que en un corto tiempo el dolor se dispara al máximo, en una escala del 1 al 10, 10. ¿Cuál es la posología? Podemos encontrar intramuscular, que la presentación viene de 10 sobre 25 miligramos. Podemos administrar una ampolleta cada 12 horas, máximo durante 5 días. Lo podemos encontrar en una presentación oral, en el cual son cápsulas, que es de 10 sobre 25 miligramos, y es una cápsula cada 12 horas, máximo durante 7 días. Quiero hacer aquí un paréntesis rápidamente. Muchos de nosotros hemos visto que hay presentaciones de fármacos que son tabletas y cápsulas. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se han llegado a notar, normalmente todos los fármacos que son similares, que son genéricos, la mayoría son tabletas. Y los de patente ya vienen en cápsulas. ¿Cuál es la diferencia? Que rápido, a la hora de ser ingeridos,
rápido se disuelven y ahí es donde les estaba comentando que la diferencia es el vehículo que transporta el ingrediente activo, ¿ok? Siguiente, por favor. Tengo un paciente que no puede acudir a la consulta dental, está en provincia, está en otra parte, le marcan a ustedes y le dicen, doctor, tengo un dolor insoportable, no tengo a la mano aquí donde me encuentro un dentista, o sea, realmente no sé qué hacer, no aguanto el dolor, doctor. Ok, aquí subimos de rango, el rango máximo, ya nos podemos meter con un corticosteroide. ¿Cuál es? La dexametasona. ¿Sabe qué paciente no puede? No se preocupe, pero el dolor se lo quitamos. Este fármaco, ¿cómo me va a funcionar? Bueno, este es un potente glucocorticoide semisintético. ¿Cuál es la acción? Es un antiinflamatorio y un inmunosupresor. Tiene muchas indicaciones, pero bueno, lo vamos a enfocar más en el tema de la analgesia y les voy a explicar por qué. Este fármaco se llega a distribuir y a metabolizar en el hígado y se excreta por vía renal. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Aquí, ojo, doctores. Consiste en la inhibición del ácido araquidónico y acuérdense que tiene las mismas mecanismos de acción que los AINES, que son analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, vean cómo tiene el mismo mecanismo de acción, la inhibición del ácido araquidónico mediante la supresión y producción de fosfolipasa y una amplia serie de mediadores inflamatorios, siendo la prostaglandina el mediador más importante para la analgesia. Entonces, quiere decir que este corticosteroide, que es la dexametasona, tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Tenemos un fármaco que nos va a ayudar en dos vías. La máxima concentración plasmática se llega a lograr en el cabo de 1 a 2 horas, pero les puedo asegurar que ustedes mandan un corticosteroide, lo infiltran y en el lapso de unos 15-20 minutos su paciente ya no tiene dolor. La presentación, doctores, lo podemos encontrar de 4 y 8 miligramos. Ahí ya nada más ustedes valoren la intensidad del dolor de acuerdo a su escala. Siguiente, por favor. Ahora les voy a comentar mi experiencia, porque ya vimos muchos medicamentos y a veces muchos de nosotros nos podemos quedar con muchas dudas. Ok, debemos de saber que los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, les había comentado que tienen varios fármacos, propiedades analgésicas y propiedades antiinflamatorias. De todo lo que les acabo de explicar, se los voy a resumir en esta diapositiva. El fármaco, que es un diclofenaco y un ibuprofeno, doctores, tienen mucho poder antiinflamatorio. Claro, la literatura dice que también tiene efecto analgésico, pero nunca se les olvide, diclofenaco y ibuprofeno tienen un poder antiinflamatorio potente. A mí me llega un paciente y me dicen, doctor, tengo un dolor leve. Ah, ok, leve, mandamos paracetamol. Doctor, tengo un dolor entre leve a moderado, doctor. ¿Qué es lo que puedo tomar? Mandamos un ketorolaco. Inclusive el ketorolaco es un fármaco utilizado antes del tratamiento endodóntico, durante el tratamiento endodóntico y después del tratamiento. ¿Ok? Ya que veo que mi paciente ya empiezan a venir por urgencia, nos brincamos, doctores, al paracetamol con el tramadol o al ketorolaco con el tramadol. Entonces vamos viendo que de acuerdo al nivel del dolor, clasifiqué estos fármacos de dolor más leve al dolor más intenso. La dexametasona se deja hasta último momento, pero nunca descartarla. En algún momento de sus vidas, el paciente se los va a agradecer y ustedes se van a sentir muy satisfechos, en el cual si ustedes llegan a mandar una dexametasona es porque realmente no pueden ver al paciente, el paciente no puede acudir con ustedes y créanme que tenga el problema que tenga el paciente, la dexametasona los va a salvar de muchas situaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, doctores, creo que fue un tema muy rápido. Espero que les haya quedado un poco entendido el tema. Si tienen alguna pregunta, les puedo apoyar en algo.